Hola, hola, pura vida, programadores y programadoras. Bienvenidos y bienvenidas al curso de programación en Python desde cero, lección número 9, programación orientada a objetos. Esa es la clase de este video, la cual vamos a aprender a hacer un código más estructurado en Python utilizando clases, funciones, variables globales, variables constantes y variables locales. Muy bien. Vamos a ver una breve descripción de qué es la programación orientada a objetos, cómo se utiliza en Python, cuáles son las funciones principales, cómo se declara una clase y vamos a hacer un ejemplo utilizando lo que vimos en el video anterior de los archivos para crear un pequeño sistemita en el que podamos modificar un archivo, agregarles un valor y poder leerlo y que nos lo imprima en la terminal del Visual Studio Code. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué es POO? POO significa programación orientada a objetos. Muy bien, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él. Se basa en el concepto de clases y objetos. Actualmente es la programación más popular y lenguajes como Python, C#, Java utilizan la programación orientada a objetos. Muy bien, entonces se basa en clases, en objetos. Cuando yo creo una clase, yo genero funciones, métodos, esos son objetos. Cuando creo una variable, cuando utilizo cosas dentro de una clase, la convierto en programación orientada a objetos porque utilizo objetos dentro de esa clase. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona POO en Python? Muy bien, la programación en Python bueno, ya habíamos visto, ¿verdad? Que es una programación orientada a objetos y casi todo en Python es una programación orientada a objetos, sus objetos, propiedades y métodos, como lo acabo de decir. Ahora, clases en Python. Una clase es el constructor principal de un script en Python, o sea, es lo primordial, es lo primero, podríamos decir, es lo primero que necesitamos. Entonces, para crear una clase necesitamos la palabra reservada class. Dentro de la misma pueden haber variables, funciones, métodos, arreglos, etc. Pueden haber muchas cosas. También dentro de la clase en Python necesitamos una función principal que se llama init, que es guión abajo, doble guión abajo, init, doble guión abajo. Esa función siempre se ejecuta cuando se inicia la clase, lo primero que se ejecuta, y en ella se puede asignar valores a propiedades de objetos u otras operaciones cuando sea necesario. Dentro de ella puedo ejecutar muchas diferentes acciones que servirán para el funcionamiento correcto del sistema. Muy bien. Un detalle importante es, nosotros ya sabemos crear variables y asignarles valores y sabemos los tipos de variables, pero hay tres características principales en las variables en Python. La primera es que las variables pueden ser globales, o sea, yo las puedo llamar cuando quiera en cualquier momento en la ejecución de un script. Están las locales, que las puedo llamar también, pero dentro de un bloque de código, o sea, las puedo llamar dentro de un método o función. Y las constantes, que estas se pueden asignar una única vez cuando se crean, no puede ser cambiado su valor. Entonces vamos a ver un ejemplo de los tres tipos de variables. Muy bien, entonces ahora sí, procedemos a pasar al Visual Studio Code, ¿verdad? Donde vamos a ver un poquito de esto. Entonces voy a hacer esto más grande, nada más, ahí estamos. Y vamos de nuevo, entonces New File, Save As, le decimos que el escritorio, curso de Python, y le ponemos que esto es lec9.py. Muy bien. Entonces, como teníamos en la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Para inicializar esto necesitamos inicializarlo con la variable clave, ¿verdad? Que habíamos dicho la palabra reservada que se llama class. Entonces vamos a empezar. Lo primero es agarrar en el Visual Studio, vamos a poner class, ¿verdad? Y le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle archivos. Luego de esto, nada más ponemos dos puntos y vemos que la palabra archivo pasa a ser de color verde. Entonces ya significa que efectivamente estamos creando una clase en Python.
De nuevo, también como vimos en la presentación de PowerPoint, toda clase necesita o tiene por default una función que se llama init, que es la que va a entender que eso es lo primero que se debe ejecutar, que esa es la función principal de toda la ejecución de la clase. Entonces vamos a crearla, ¿verdad? Con la palabra reservada def, que es para definir guión abajo, init, guión abajo. Muy bien, ya con eso, así es como se define la función init, ¿verdad? Dentro de ella, paréntesis, y dentro de ella vamos a agregar la palabra reservada self. Esta palabra es importante para poder definir de manera correcta la función init. Vamos a hacer 2 puntos y ya aquí ya podemos empezar a manejar esto como lo conocemos normalmente. Entonces, vamos a empezar con las variables. Primero que todo, entonces, las variables globales, ¿cómo se definen? Las variables globales se definen con la palabra reservada self al principio, punto, y el nombre de la variable que yo quiera hacer. Entonces en este caso vamos a ponerle nombre archivo. Y le vamos a poner personas.txt. Entonces yo aquí ya estoy definiendo la variable que es global y que se llama personas.txt. Muy bien. Las variables locales se definen sin la palabra reservada self, como lo hemos venido haciendo en todo este tiempo. Entonces podemos poner aquí acción es igual a 1. Entonces digamos, esto es una variable local. Y por último, las variables constantes se definen utilizando nombre de la variable en mayúsculas. Entonces si yo vengo aquí y digo tipo bool, ¿verdad? Voy a limpiar aquí un poquito nada más. Esto es exit y ahí está. Tipo bool es igual a true. Ahí estoy definiendo una variable constante que su valor no podrá ser cambiado en ningún momento en la ejecución del script, solo cuando se inicializa por primera vez. Entonces esto es importante, ¿verdad? Los 3 tipos de variables, que ya sabíamos cómo definir una variable, cómo crearla, pero no sus tipos: las globales, las locales y las constantes. Muy bien, una vez ya sabemos esto, vamos a hacer un pequeño script en Python donde vamos a definir aquí una función nueva, que se va a llamar inicialización del sistema. Ahora que estamos dentro de una clase, toda definición de método debe venir con la palabra reservada self para poder llamarse luego en el init a su misma clase. Ahorita me explico bien en eso. Entonces, inicialización sistema. Lo que vamos a hacer con esta inicialización sistema es, vamos a recibir un parámetro del teclado y vamos a ejecutar alguna acción. Entonces vamos a venirnos aquí, vamos a hacer print y vamos a imprimir un mensaje. El mensaje va a ser el siguiente, vamos a decir: bienvenido al sistema, 2 puntos. Y ahora vamos a venirnos aquí, vamos a crear, vamos a hacer un salto de línea, ¿verdad? Y vamos a poner aquí, vamos a hacer esto más bonito y más ordenado. Vamos a hacer otro print y vamos a poner aquí que la opción número 1 es crear archivo nuevo. La opción número 2 es agregar un nuevo dato. La opción número 3 va a ser consultar archivo, y la opción número 4 va a ser eliminar archivo. Entonces es muy parecido a lo que vimos en el video anterior, pero esto lo vamos a usar con funciones y con clases y recibiendo parámetros del teclado. Entonces vamos a empezar a manejarlo de muchas maneras. Entonces aquí en las variables globales vamos a crear una nueva variable global que se va a llamar acción menú. Muy bien, esto lo vamos a inicializar en 0, por ejemplo, o vacío, mejor, vacío. Muy bien, entonces acción menú es igual a vacío. Le puse la variable self al principio, ¿verdad? Por la palabra self va a ser, pero porque le estamos diciendo que es una variable global. Entonces le vamos a decir aquí en la inicialización del sistema, le vamos a decir que si self es igual a acción menú, ¿verdad? Self.acción menú es igual a lo que yo reciba de input de aquí, de este texto, ¿verdad? Entonces con eso nosotros vamos a hacer que imprima en pantalla
estos 5 textos, estas 5 líneas, ¿verdad? Y vamos a tomar de lo que la persona escriba en pantalla, vamos a tomar el valor y lo vamos a guardar en una variable global. Muy bien, hasta ahí nada diferente. Vamos a hacer una inicialización, pero necesitamos llamar a este método en el init para poder ejecutar esta función. Entonces, ¿cómo la llamamos? Simplemente le hacemos self. Y automáticamente Python me da por sugerencia el nombre del método inicialización sistema. Le doy, y como no recibe parámetros porque el self ya lo sé aquí al principio, nada más lo dejo vacío. Muy bien, entonces vamos a hacer que llame a la función y vamos a hacer que nos imprima lo que tenga acción menú. Perdón, lo que tenga acción menú, que esto va a ser un string, entonces no es necesario convertirlo a, aunque yo ponga un número, siempre se va a convertir en string, entonces no es necesario que lo convierta a string. Entonces, hasta ahí estamos bien, pero si yo ejecuto ahorita el sistema así como está, vamos a recibir un error, porque, o más bien, se va a ejecutar, pero no va a hacer nada. ¿Ves? Ya terminó. Él ya terminó, aquí ya terminó. No hizo nada. ¿Por qué? Porque a la clase archivos hay que llamarla. ¿Cómo se llama la clase archivos? Nos vamos aquí al final y lo único que hacemos es creamos una variable cualquiera que se llame FO, por ejemplo, y le decimos que es igual a archivos. Así. Con esto, lo que estamos haciendo es llamar a la clase y la clase va a llamar a esta función init y va a empezar a hacer todo su funcionamiento adecuado. Entonces ahora sí, vamos a venirnos aquí, vamos a cerrar esta ventanita, vamos a venirnos a ejecutar y vamos a ver que ahora sí el sistema ya me está enviando algo. Entonces voy a decirle que 1, por ejemplo, y aquí vemos que me dice que acción menú es igual a 1 y el sistema terminó, porque ya hizo su función, ¿verdad? Que es nada más de momento inicialización del sistema. Muy bien, entonces ahora vamos a borrar esto y vamos a hacer que, basándonos en lo que la persona en el teclado escriba, va a hacer alguna acción. Entonces aquí vamos a incorporar un if. Entonces le vamos a decir que si self.menu, acción menú es igual a 1, lo que va a hacer es ejecutar una función de creación de archivo, como lo vimos en el video anterior. Entonces vamos a venirnos aquí, creación archivo. De momento solo le pasamos el self, no va a recibir ningún parámetro de momento, y vamos a venirnos aquí y vamos a decirle que nos diga esta variable del nombre del archivo, la vamos a poner vacía, porque nos va a decir cómo se va a llamar el archivo. Entonces, vamos a hacer aquí otro print y le vamos a decir, indique el nombre del archivo. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer self. El nombre del archivo que está aquí es igual al input de acá. Muy bien, cuando recibimos el nombre vamos a hacernos que también nos imprime otro mensaje que diga escriba primer dato, por ejemplo. O sea, vamos a hacer 2 puntos aquí y vamos a hacer entonces ahora sí lo que vamos a recibir una variable local el primer dato. Entonces primer dato, variable local y ¿cuál es la diferencia? Ahora que ya tenemos esto, ¿cuál es la diferencia entre una variable global y una variable local? Muy bien, nombre archivo, yo lo ejecuté o lo inicialicé, yo lo inicialicé aquí y le puse la palabra reservada self. Lo que le estoy diciendo aquí a Python es que con esta variable yo la puedo llamar en cualquier lado del script, independientemente si es al final del script o al principio. ¿Cuál es la diferencia con la variable local? Esta, por ejemplo, solo sirve dentro de la función creación archivo. Si yo llamo a primer dato en inicialización o hasta en el propio init, voy a recibir un error, porque primer dato solo le pertenece a la creación del archivo, o sea, a la función creación de archivo. Por eso es que decíamos que las variables locales se pueden utilizar siempre dentro de un bloque de código como un método o función. Solo aquí va a funcionar creación de archivo. Digo, solo aquí va a funcionar primer dato dentro de creación archivo, esta función.
Muy bien, entonces recibimos estos dos valores, el nombre del archivo, el primer dato, y ahora vamos a hacer entonces archivo es igual a open nombre del archivo. Entonces le ponemos self.nombre del archivo. Es importante siempre el self, porque de lo contrario no va a encontrar alguna variable que se llame nombre del archivo. Coma, le ponemos el método, que en este caso sería write, ¿verdad? Y ahora hacemos archivo.write. Le decimos que lo que quiero que escriba es primer dato. Y por último, ¿verdad? Como aprendimos en el video anterior, hacemos un archivo.close. Ok. ¿Dónde se va a crear ese archivo? Como lo vimos en el video anterior, se va a crear en la misma carpeta donde se está ejecutándose el script, en este caso en curso Python. Ahora, para terminar con esta primera función, creación de archivo, necesitamos llamarlo aquí en el if, para que cuando yo elija de acción menú en la opción número 1, él ejecute esta función. Entonces le vamos a hacer aquí self.creación de archivo, no recibe parámetros, solo el self, que el self se ejecuta aquí al principio, entonces lo dejamos así. Entonces aquí tengo en los venimos escritorio, aquí tengo la carpeta de curso de Python, vamos a ver que va a crearnos el archivo. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a hacerle F5. Muy bien, nos tira el menucito que tenemos aquí abajo, le decimos que yo quiero crear un archivo nuevo, me va a decir que indique el nombre, le voy a decir que se llama personas.txt y me va a decir que ingrese el primer dato, entonces voy a ingresar que el primer dato es Juan. El sistema va a terminar y podemos venirnos a ver que efectivamente me creó un txt que se llama personas, que adentro tiene Juan. Muy bien, hasta ahí vamos perfectos. Ahora vamos a agregar un nuevo dato. Muy bien, entonces para agregar un nuevo dato vamos a hacer aquí en el if otro valor. Para agregar un else if es el if, ¿verdad? Como ya hemos aprendido. Y le hacemos que si self.acción menú es igual a 2, va a ejecutar la nueva función. ¿Cómo se va a llamar la nueva función? La nueva función se va a llamar agregar nuevo dato. Hacemos un self y le decimos que vamos a trabajar sobre esto. Muy bien, entonces ahora vamos a decirnos que por favor nos imprima el nuevo dato, ¿verdad? Que nos dé el nuevo dato. Y de nuevo vamos a crear una variable local que se va a llamar dato. Que vamos a hacerlo que nada más reciba el input del valor que estamos agregando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros agreguemos este nuevo dato, vamos a hacer aquí un archivo es igual a open, ¿verdad? Y aquí en el open viene lo que nos sirve de las variables globales. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, nosotros aquí arriba nos pedía el nombre del archivo y lo asignamos acá. Pero se lo estamos asignando a la variable global llamada nombre archivo global. Entonces yo puedo venir aquí y simple y sencillamente hacer self.nombre archivo y él me va a detectar que el nombre del archivo es persona txt. Esto si fuera que la ejecución se está ejecutando el sistema, pero en este caso yo ya no tengo el nombre del archivo, ¿verdad? Entonces primero tengo que crear el archivo y después puedo agregar un valor sobre ese archivo. Ahorita lo vamos a ver. Y por último vamos a hacer aquí un w de write, pero un más, para que me mantenga el dato que yo ya tengo en el bloc de notas que creo aquí arriba. De nuevo aquí va lo mismo, ¿verdad? Hacemos archivo.write. En este archivo.write lo que vamos a hacer es agregar el valor de dato y por último un archivo.close. Entonces, vamos a borrar de aquí el personas.txt y vamos a crearlo desde cero. Entonces, bueno, y aquí en el if, ¿verdad? Importante, hacemos un self.agregar nuevo dato, no recibe parámetros y guardamos. F5. Muy bien. Entonces lo primero sería crear un archivo nuevo, que le vamos a poner de nuevo que se llama personas.txt, le vamos a decir que el primer dato es Juan, y el sistema se nos va a finalizar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esto en un bucle infinito o en un bucle que nos permita volver a hacer una segunda acción. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien. Lo que vamos a hacer es, por último, nada más para evitar problemas, vamos a crear un quinto dato aquí, un quinto print, que va a decir salir del sistema.
Vamos a cambiar este mensaje de bienvenido, le vamos a poner opciones. Muy bien. Aquí encima del self.inicialización del sistema vamos a crear un while y vamos a crearlo en true. O sea, esto va a ser un bucle infinito que siempre se va a ejecutar a menos de que yo haga lo siguiente. Voy a agregar un elif. Voy a decirle que si self.acción es igual a 5, ¿verdad? Que es el último valor que agregamos, va a ser un break. Recuerden que el break corta cualquier while o for. Entonces, cuando yo le dé al valor 5, va a cortar este while y va a cerrar el sistema. Vamos a ver, nada más que sea verdad. Entonces, ahora vean la diferencia. Tenemos opciones aquí abajo, ¿verdad? Le voy a decir que el primer valor, vamos a decirle que se llama personas.txt, le vamos a decir que Juan es el primer dato, y ahora me va a volver a decir lo de opciones. Puedo volver a trabajar sobre opciones. De hecho, si venimos aquí y consultamos, vemos que efectivamente está Juan. Entonces voy a decirle, ok, ahora quiero agregar un nuevo dato. Ese nuevo dato va a ser Esteban. Y me vuelve a tirar las opciones, porque yo ya finalicé esa acción. Entonces voy a venir, voy a verificar que nada más esto esté bien. A ver, en este caso le caímos encima a Juan. Entonces aquí lo que pasa es que esto es, perdón, esto no es W, esto es R+, así. Entonces vamos a finalizar y vamos a hacerle de nuevo esto de aquí. Vamos a crear un tercer archivo, personas.txt con Juan, ¿verdad? Vamos a decirle que ahora opción 2, Esteban. Y vamos a ver que ahora sí debería tirarnos esto de aquí. Vamos a ver, vamos a recargar. No nos está haciendo lo que nos hacía en el video anterior. Entonces vamos a nada más levantar un momentito la lección 8. Para ver si es que me falta algún dato más. Ok, vamos a copiar este código, ¿verdad? Esto es válido totalmente, su código, pueden utilizarlo como ustedes quieran y vamos a ponerlo aquí. ¿Verdad? Que esto, nada más venimos aquí, le decimos aquí al principio que esto es un self. Esto lo vamos a ocultar y esto lo vamos a ocultar y vamos a hacer una concatenación. Vamos a hacer esto de aquí. Claro. El error es que no estoy haciendo un salto de línea, entonces está cayendo encima. Entonces vamos a hacer una concatenación de dato. Perdón, dato. Ahí está. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a venirnos aquí y decir crear archivo nuevo, personas.txt. Antes de crearlo voy a borrarlo de aquí. Perdón, vamos a borrarlo de aquí. Y vamos a darle a ejecutar. Vamos a decir que Juan. Muy bien, vamos a agregar un valor nuevo, vamos a decirle que Esteban, vamos a verificar nada más, correcto, que se ha creado. Vamos a decirle que Esteban y vamos a verificar si ahora sí ya nos agregó los dos valores. Ahora sí, esto es importante, salto línea, ¿verdad? Porque si no va a estar escribiendo sobre la misma línea cada rato. Esto no es necesario, pero puede estar ahí, no afecta en nada. Muy bien, ahora si yo quiero finalizar el sistema, nada más le doy 5 y vamos a ver que el sistema se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque yo le dije que cuando la acción sea 5 hago un break y rompe este while y puedo finalizar el sistema. Muy bien, ahora vamos a consultar un archivo, ¿verdad? Que esto es la misma lógica. Vamos a crearnos aquí un def consultar archivo, ¿verdad? Hacemos un self aquí como lo hemos venido haciendo. Esto nada más sería un archivo es igual a open self.nombre archivo en formato de read y contenido archivo es igual a archivo.read y le decimos que nos imprima contenido archivo. Ok, entonces venimos aquí, agregamos un tercer elif aquí, bueno, un cuarto, perdón, self.acción menú es igual a 3, self.consultar archivo. Ahora este archivo lo borramos y le decimos 1 crear archivo personas.txt con Juan, 2 agregar nuevo dato Esteban, 2 otra vez agregar a Pepe y ahora quiero que me haga un 3. Y si vemos aquí arriba, aquí está Juan, Esteban y Pepe. Entonces el consultar archivo no funciona de manera correcta. Y ahora para finalizar vamos a hacer el de eliminar el archivo, que eso también lo vimos en el video anterior. Entonces, eliminar archivo, ¿verdad? Que esto sería, entonces importamos primero la
librería us, que eso sí puede ir afuera de la clase. Importamos la librería us porque este import le sirve a todo el sistema, independientemente si está adentro o no una clase. Entonces hacemos aquí us.remove, entre paréntesis, out.getCW, paréntesis, más, slash, más, self.numberArchivo. Esto lo concatenamos por aquello de algún error. Y con esto eliminamos el archivo. Entonces vamos a verificar, vamos a ir aquí, vamos a borrar personas. Y vamos a hacer una ejecución completa. Entonces, aquí tenemos, decimos 1, le vamos a poner datos, vamos a cambiarle el nombre, datos.txt, y vamos a decir que se llama Juan. Bueno, puse Juna, no importa. Vamos a ver, Juna, ahí está. Ahora vamos a agregar un nuevo dato que es Esteban. Vamos a verificar que el dato es agregado, correcto. Ahora vamos a agregar otro dato que va a ser Pepe. Vamos a verificar que Pepe sea adentro, correcto. Y por último vamos a agregar otro dato que sea Miguel. Entonces verificamos aquí en el TXT que tiene Juna, Esteban, Pepe, Miguel. Muy bien, ahora vamos a hacerle una consulta al archivo, ¿verdad? Si subimos un poquito aquí, vamos a ver que está Juna, Esteban, Pepe, Miguel en opción 3. Y por último vamos a hacer una eliminación del archivo, que si le damos 4, podemos ver que si actualizamos aquí el dato, no lo borró. Vamos a ver por qué fue. Bueno, claro, no lo agregamos en el if. Esta acción no está haciendo nada, ¿ves? Aquí nos faltó hacer una agregación del if, donde hacemos acción es igual a 4, y en esta opción 4 hacemos un self.eliminar archivo. Ahora sí, nos faltó ese dato muy importante, entonces vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a venirnos aquí, vamos a decirle datos2.txt con Juan, para verificamos que aquí está datos1.2, muy bien, y vamos a hacerle de una vez eliminar archivo, y podemos ver que datos2 ya no existe. Entonces podemos tener un menú, ya creamos un menú, ¿verdad? Donde podemos interactuar de diferente manera. Vamos a hacerle 5 para salir del sistema. Y en este video ya aprendimos entonces lo que son clases, los que son funciones, los que son variables globales, locales, constantes, que esto es dependiendo, ¿verdad? Aquí la local, esta acción solo serviría dentro del init, y esta constante la podría utilizar en cualquier momento, pero no me sirve en este momento, no me es significante. Podría ser que la variable de nombre sea una variable constante, se puede hacer, y que su nombre de archivo no cambie durante todo el sistema. Esto sería todo de mi parte con respecto a la programación orientada a objetos, clases, función init y sus diferentes utilizaciones, variables y demás datos. En el próximo video seguiremos ya aplicando esta estructura siempre. Vamos a manejar sobre esta estructura y probablemente, tengo que revisar, pero probablemente empezaremos a utilizar una librería muy importante que se llama Selenium. No sé si en el siguiente video o no, pero nos va a servir de mucho porque vamos a empezar a trabajar con un navegador. De momento esto es todo de mi parte, me despido, adiós.